Buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor, por su infinito amor. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a esperar un momento para que se vayan incorporando nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Compártelo, amor, a los grupos y en Facebook y Messenger. Se conecten los hermanos. Bastante calor aquí en Ica. Para la gloria de Dios. Seguimos disfrutando de la maravillosa, disfrutando de lo hermoso que es nuestro Dios, con su palabra. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento, Señor, que tú nos des discernimiento espiritual, Dios. Que tú nos ayudes, Padre, a entender tu palabra, Señor, a gozarnos en tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a cuidar esta salvación tan grande, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por ese acto de amor. Gracias por enseñarnos de obediencia. Gracias por enseñarnos tantas cosas, Padre. Ayúdanos a seguir entendiendo, Señor. Ayúdanos a seguir recibiendo tu palabra transformadora y edificante en nuestros corazones, para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Poder vivir, Señor, una vida que refleje a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada matrimonio, bendice cada familia, cada hogar, Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice cada ministro, Dios, cada pastor que da su vida por las ovejas, Señor. Bendice, Señor Dios Padre, a cada hermano que está, Señor, haciendo su mayor esfuerzo para predicar el Evangelio, Señor. Para que toda persona lo reciba, Señor. Lo conozca, Dios. Te conozca a ti, Padre. Conozca a tu Hijo. Conozca ese ser que hizo ese acto de amor en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venció la muerte, resucitó al tercer día y está ya ahorita sentado a tu diestra. Aleluya, aleluya. Reciban cada uno de mis hermanos la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, mis amados hermanos. Este mes de diciembre es un mes de unión familiar. Aprovechamos que el mundo celebra, pues, el nacimiento de Jesús, celebra el fin de año. Nosotros nos unimos a esas festividades en oración y en búsqueda de conocer más al Señor, de conocerlo más a Él, de que Él transforme nuestros corazones por medio de su palabra. Esa es nuestra búsqueda. Aleluya. Alabado sea Cristo. Bueno, amados hermanos, hoy continuamos con el capítulo 26 que nos quedamos la semana pasada de este libro de los Hechos de los Apóstoles.
Nosotros la semana pasada dejamos el apóstol Pablo en el salón del trono, frente a Festo, el gobernador, y al rey Agripa y su esposa Berenice. Allí estaba el apóstol Pablo. Y vimos que Agripa dio a Pablo permiso para hablar. Entonces, el apóstol Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ahora podemos notar que Pablo comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole a Agripa cuánto se alegraba de tener esa oportunidad. Luego siguió dando al rey Agripa una reseña de su juventud y de sus antecedentes. Alabado sea el Señor. Le contó después acerca de su conversión. Y dijimos, amados hermanos, que Pablo luego intentó alcanzar a este hombre para Cristo. Al terminar dijimos también que pensábamos hacer hoy pues algo que nunca antes habíamos hecho. Creemos que este testimonio del apóstol Pablo es tan excelente que vamos a hacerlo todo de una vez. Vamos a leer todo el testimonio. Es algo largo, ¿no? Es un poco largo. Pero, amados hermanos, esperamos que usted lo escuche o lo lea, porque en verdad habla por sí mismo. No hace falta agregarle cosas. Este es un mensaje que vale la pena escuchar y vale la pena leerlo. Luego volveremos sobre el texto para hacer algunos comentarios. Comencemos pues leyendo a partir del versículo 2 de este capítulo 26. Y vamos a leerlo del versículo 2 hasta el versículo 23. Y dice así, aleluya. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que me hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré
en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Wow, hermoso, ¿no? Hemos leído este discurso de el apóstol Pablo de forma ininterrumpida, porque creemos, amados hermanos, que presenta un impacto único. En verdad, está demasiado bien articulado como para interrumpirlo con un comentario de nuestra parte. Ahora, notará usted que este discurso comenzó con una referencia a la juventud del apóstol Pablo. En el versículo 4, amado hermano, el apóstol Pablo dijo: mi vida desde mi juventud. Luego llegó casi enseguida al tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por lo más
lo más importante, amados hermanos, de todo, es la resurrección. Si uno quita toda mención a la resurrección de los mensajes de los apóstoles, estos perderían su significado. Y en consecuencia, no habría tampoco ningún mensaje del Evangelio y tampoco, amado hermano, habría ningún apóstol. Alabado sea el Señor. No se puede explicar a Pablo ni a los otros apóstoles sin la resurrección. Se le quita todo el significado y poder al Evangelio si se trata de eliminar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es por eso que tantas iglesias en la actualidad se encuentran en un estado de impotencia ante los valores del mundo, porque no toman lo suficientemente en serio, amado hermano, el hecho central del cristianismo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, por supuesto, y la cruz de Cristo por sí, constituirán una tragedia. Si no hubiera tenido lugar la resurrección, siempre estaríamos en duda en cuanto a la bondad de Dios. El evangelio de Pablo, el evangelio que el apóstol Pablo predicó, amado hermano, fue el de la cruz, interpretada a la luz y el poder de la resurrección. Nunca, amado hermano, el apóstol Pablo predicó la cruz aparte de la resurrección. Dijo él mismo, escribiendo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, verso 25, el cual, es decir, Jesucristo, por supuesto, fue engendrado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo escribió, amado hermano, también a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, y dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Más tarde, en la misma carta, explicó lo que era el evangelio. Y el apóstol dijo en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 6, que el evangelio está resumido en las siguientes palabras: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, amado hermano, conforme a las Escrituras. Ahora, siguiendo nuestro estudio de este mensaje de Pablo ante el rey Agripa, podemos observar que después de dar una explicación de su breve conducta, la cual era el resultado natural de sus antecedentes, Pablo contó su vida como fariseo y su experiencia en el camino de Damasco. Pablo admitió en el capítulo 9, en el versículo 9, lo siguiente. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Oye bien, no creemos que el Señor Jesús jamás haya tenido otro enemigo tan cruel y tan brutal como Saulo de Tarso. Él tenía un odio crónico e intenso contra Jesucristo y el Evangelio. Él contó cómo asoló a la iglesia en Jerusalén y cómo encerró en la cárcel a muchos de los creyentes. Creemos, amado hermano, que fue precisamente por esto que le fue posible al apóstol Pablo soportar la cárcel por 2 años. Le fue posible sufrir tal abuso de parte de los líderes religiosos, porque antes él también había sido uno de ellos, amados hermanos.
y sabía exactamente cómo se sentían ellos, pues el apóstol Pablo también había perseguido a los creyentes aún hasta en ciudades extranjeras. Luego, en el versículo 13, Pablo relata aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco. Contó acerca de una visión de su conversión. Cómo el Señor Jesucristo le detuvo en el camino a Damasco, le hizo caer en tierra y entonces le habló. Y de cómo por fin se dio cuenta Pablo, en aquel entonces Saulo, de que estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios. Más tarde, amados hermanos, Pablo escribió a los filipenses sobre la experiencia. En el capítulo 3, en los versículos 7 y 8 de esta carta a los filipenses, el apóstol dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros pensamos eso? ¿O pensamos así? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Una revolución, en verdad, había tenido lugar en la vida de Pablo. Hasta entonces, él había confiado en la religión y era muy religioso. Pero cuando se encontró con Jesús de Nazaret, se libró de toda aquella religiosidad, amado hermano. Las cosas que para él habían constituido una ganancia, ahora las consideraba como una pérdida. Y Jesucristo, a quien había aborrecido más que a cualquier otra cosa, se convirtió, amados hermanos, para Saulo de Tarso, en la persona más maravillosa de su vida. Y así fue como Pablo les describió aquí a estos personajes, a Festo y al rey Agripa, la realidad de la visión que había tenido en ese camino a Damasco. Luego les cuenta que el Señor le había encargado predicar a los no judíos y le había prometido librarle de ellos. Aleluya. Esa fue una afirmación impactante, amados hermanos. Porque allí se encontraba él ante estos dos poderosos personajes que no eran judíos, predicándoles el evangelio. Aleluya. Y no le podía hacer ningún daño porque tenía ciudadanía romana. Había apelado al César. Fue exactamente como el Señor le había dicho que sucedería. El Señor había prometido librarle de aquellos ante quienes sería enviado él. Pablo, amado hermano, contó ahora acerca de su respuesta a la visión. Comenzó en el versículo 19 diciendo: así que el rey Agripa no desobedecía la visión del cielo. Y la implicación era: ¿qué otra cosa podía haber hecho el apóstol Pablo? ¿No habrías hecho tú lo mismo? Desde el principio afirmó el apóstol Pablo con claridad que el nuevo camino era un desarrollo y un cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 22, alabado sea el Señor:
Pero habiendo obtenido auxilio, aleluya, de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Aquí Pablo, amado hermano, presentó el evangelio al rey Agripa y a todos en aquella multitud allí presentes en aquel día. Lo oyeron. Y dijo en el versículo 23 que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Alabado sea el Señor. Observemos aquí, amado hermano, que él presentó el evangelio de esta manera. Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó de los muertos, como hemos señalado con frecuencia. Pablo siempre enfatizó la resurrección, así como hicieron los demás apóstoles. Nunca debiéramos predicar la muerte de Cristo sin proclamar, amados hermanos, también la resurrección. Pablo confrontó a esa angustia, a esa audiencia con el hecho de que Dios se introdujo en la historia del hombre y que Dios había hecho algo por el ser humano. Dios le había demostrado su amor y de tal manera que había entregado a su Hijo. Aleluya. Como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento se produjo una introducción, una interrupción. Aleluya. Evidentemente el gobernador Festo fue consciente de que estaba en una situación difícil e interrumpió al apóstol Pablo a gran voz, diciendo en los versículos 24 y 25, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aleluya, gloria a Dios. Francamente, amados hermanos, creemos que fue una lástima que Festo hubiera interrumpido al apóstol Pablo en ese momento. Pero veamos ahora cuál cortésmente Pablo le contestó. Ciertamente su respuesta tranquila demostró que no estaba loco y que tampoco era un fanático. ¿Sabes algo, amado? Hoy en día hay muchos que tratan de testificar, especialmente predicadores o dirigentes de iglesia, que tienen tanto miedo de no parecer intelectuales y de ser considerados fanáticos, que no proclaman las grandes verdades del Evangelio de Cristo. Debemos estar dispuestos a soportar que se nos compare con locos, como que están locos. En la consideración de la gente, por supuesto, actuando como personas cuerdas que somos, preservando el Evangelio con sobriedad, como Pablo lo proclamaba en ese entonces. Habiendo respondido al gobernador Festo, Pablo se dirigió nuevamente a Agripa para formularle una pregunta. Y vamos a leerlo en los versículos 26 y 27, que dice así: pues el rey
sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y dice en el 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que crees. Resulta, amado hermano, posible creer en los hechos, sin que estos sean significativos para el que escucha. Uno puede conocer los hechos del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Pero lo esencial es la relación de uno con esos hechos. Veamos, amado hermano, la respuesta de Agripa y la reacción de Pablo en los versículos 28 y 29. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Agripa, amado hermano, era un hombre inteligente. Y lo vemos en su respuesta. Aquí en el versículo 28 le dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Estimado oyente, hermano, amigo, ¿sabe usted que es posible ser casi cristiano y luego estar perdido para toda la eternidad? ¿Tú sabías eso? Cuán trágico es eso, ¿no? El casi simplemente no sirve para nada, absolutamente para nada. Déjame decírtelo. O bien usted acepta a Cristo, o bien no lo acepta. Es así de simple. En realidad, a ningún teólogo, amado hermano, le es posible examinar las profundidades de la salvación, ni su significado. Porque resulta una cuestión tan simple que la mayoría podría comprender. O usted tiene a Cristo o no lo tiene. O confía usted en Cristo o no. Es así. O Jesucristo es su Salvador o no lo es. Se trata de elegir, hacer una elección. Una de las dos opciones. No hay tal cosa como una posición intermedia. Eso no existe. En ningún caso puede ser la opción de un casi. Se trata de aceptar o rechazar la totalidad que significa la persona del Señor Jesucristo. Pablo, amados hermanos, contestó entonces aquí en el versículo 29, que acabamos de leer. Él le contestó, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto por estas cadenas. Pablo estaba diciendo que él desearía que ellos que le estaban escuchando llegaran a ser como él en su relación con Cristo, aunque sin esas cadenas que él no quería ponerle a nadie. Este era el hombre, amado hermano, que había sido un fariseo orgulloso y celoso, y que unos pocos años antes había encarcelado a cristianos y les había conducido a la muerte. Ese era el que estaba hablando ahí.
En ese momento su actitud era totalmente diferente. Quiere que todos llegaran a ser cristianos y que tuvieran una relación vital y personal con el Señor Jesucristo. Uno no puede menos que admirarse, amado hermano, de la poderosa transformación que se había operado en la vida de Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo se explica ese cambio? La respuesta era que Jesús vivía. Había resucitado de los muertos, amado hermano, y se había revelado. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en el versículo 8, muy al principio en su testimonio ante Agripa: se juzga entre vosotros cosas increíbles que Dios resucite de los muertos. No había nada irrazonable en cuanto a ello. Más de 2000 años de desarrollo humano y de conocimiento en muchas áreas han hecho a la resurrección, amado hermano, aún más creíble en nuestro tiempo. En realidad, tendría que ser más fácil para usted creer en la resurrección que lo que debió serlo para las personas del tiempo de Pablo. Era muy difícil. Nuestra escena estaba transcurriendo en una sala de juicio en la cual había un trono. Ahora puesto que Jesús había sido levantado de los muertos, también es verdad que habrá otro juicio futuro. Habrá otro trono y Jesús estará sentado en él. Y en esa ocasión habrá otro prisionero que podría ser, amado hermano, usted o yo. O usted se ha postrado ante él y le ha aceptado como su Señor y Salvador, o algún día tendrá que rendirle cuentas de aquel día futuro. ¿Sabes algo? La resurrección es muy importante para el no creyente, así como lo es para el creyente. Para el inconverso, el Cristo resucitado se aparecerá como juez. Vamos a leer el versículo 30 al 32 de este capítulo 26, que dice así: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablando entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Es obvio, amado hermano, que Pablo tendría que ir a Roma. Hemos mencionado el miércoles pasado que había quienes dudaban de que Pablo hiciera lo correcto cuando apeló al César. Algunos creen, amados hermanos, que él se equivocó en esa decisión que tomó. Pero insistimos nosotros en que Pablo no se equivocó de ninguna manera. En su carta a los romanos, Pablo expresó su anhelo de ir a Roma y les pidió a los creyentes que oraran para que él pudiera ir allá. Escuchemos lo que dijo en la carta a los romanos en el capítulo 1, versos 10 y 11. Romanos capítulo 1, alabado sea el Señor, versos 10 y 11 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje
para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Alabado sea el Señor. Rogando, dice, para que sean al fin fortalecidos, dice en otra versión. Tengan al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. No había, amado hermano, duda de que Pablo iría a Roma. Ahora, usted quizá dude de que Pablo tuviera un próspero viaje. Creemos que sí, que tuvo un próspero viaje, porque fue la voluntad de Dios que él fuera a Roma. Ahora, el próximo miércoles, Dios mediante, entraremos, amado hermano, en más detalle con respecto a este viaje de Pablo a Roma. Nos quedamos hoy pensando en este mensaje del apóstol Pablo, el más elocuente de sus sermones registrados en la Biblia, pero otro más de los mensajes apostólicos que presentó la muerte y la resurrección de Cristo, evento fundamental en la fe cristiana. ¿Qué relación tienes tú, amado amigo, con los hechos de la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Se los ha apropiado usted personalmente y ha depositado su fe en Cristo Jesús? ¿Sabes algo? Si te has apropiado de ellos, ¿entiendes que Dios te acepta como justo? Dios te ve, amado, como si usted hubiera muerto, hubiera sido sepultado y resucitado de una vida en Cristo, de una nueva vida en Cristo. Estos entonces no son solamente unos hechos históricos, objetivos, sino la sustancia, la esencia, amado, de una nueva relación. Esto es lo que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas cuando les dijo en el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas, en el versículo 20, que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, aleluya, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amados hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender tantas cosas, Dios. Gracias porque el apóstol Pablo, Señor, nos lleva por senderos que muchas veces no entendemos, pero se nos revelan cosas mayores, Señor, cada día. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias por ese acto, Señor, de amor en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar el tercer día para que nosotros recibamos la salvación por gracia, Dios. No es porque nos merezcamos algo, sino por tu amor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, mis amados hermanos, déjame ver si veo por aquí quienes están por allí conectados, que no vea a nadie. Ahí tú tienes. Pásame un momentico, por favor. Aquí no se ve nada, no veo nada. Ah, no, sí, aquí lo estoy viendo ya. Ok, aquí llegaron. Rosa María Cosío, Marta González, yo bendiga a mi hermana Marta, Gladys Loli Suárez. Marta desde Colombia, que Dios me la bendiga.
Dios bendiga a mi hermana Gladys. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración por cada uno. Ya va que se me fue otra vez. Ya se me va. A ver. Ya se fue. Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por nuestra amada hermana Rosa María Cosío, Señor, para que tú seas, Señor Dios Padre, sanando su columna vertebral, Señor. Tú conoces la necesidad de mi hermana Rosa, Dios. Ayúdala, Señor. Ayuda a Roberto, su esposo. Señor Dios Padre, te pido que tú restaures, Señor, su relación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor Dios Padre, por mi hermana Gladys Loli Suárez, Dios, por cada uno de sus hijos, Padre. Porque seas tú, Señor, haciendo tu obra, Dios. Tú, Señor, conoces las necesidades, Señor. Yo te pido, Señor, por mi hermana Marta González, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú le des paz a su corazón, Señor. Tú le ayudes a ella, Dios. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Bendice a mi hermana Marta, Señor. Dale paz en su corazón. Tú conoces, Señor, su necesidad, tanto física como espiritual. Cúbrela en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por su hijo Franco, Dios. Te pido por él, Señor Dios, por darle. Por su hijita, Dios. Señor, mira el viaje que tiene planeado para acá, para Perú, Señor. Señor, que seas tú, Señor, moviendo todas las cosas. Que seas tú, Señor Dios Padre, haciendo ese milagro sobrenatural en Franco, Dios. Nosotros lo amamos de todo corazón, Señor, y siempre oramos por él. Yo sé que tú tienes, Señor, la solución de todas las cosas. Haz entender a mi hermano Franco, Dios, que tú eres la solución de sus problemas. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre eterno, por mi amada esposa, Señor Dios, para que tú la bendigas grandemente. Tú sanes todo su cuerpo, Señor, le des fuerza, Padre. Abra los cielos y ponga ángeles a su alrededor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mi hermana Susi, Dios. Te pido por mi hermana Mayita, por su hija Valita, por Bianquita. Te pido por David, su esposo, Dios, para que seas tú haciendo un milagro sobrenatural en su columna, Dios. Señor, perdona nuestros pecados, Dios. Levanta a David con poder. Si es tu voluntad, Señor, que intervengan su columna, los médicos, dale sabiduría, Señor Dios. Y que él salga victorioso, primeramente, Señor, que se vuelva a ti en espíritu y verdad. Que él esté ahí, Señor, buscando tu rostro, primeramente, Dios. En el nombre de Jesús, toca el corazón de David a tu favor, Dios. Nos unimos, Señor, en oración por David. También te pido por Ricky, Señor Dios Padre, por Masú, Señor, por Nadia, por esa familia tan hermosa, Dios. Para que tú los sigas uniendo en amor, en felicidad, dándole paz, Señor, a sus corazones. Te doy gracias por ellos, Señor Dios. Gracias, Señor. Bendícelos grandemente, cuídalos, guárdalos. En el nombre de Jesús, prospera sus caminos, Señor. Te pido por Pablo Muñoz, Señor Dios, para que seas tú, Señor, tomando el control de su mente y de su corazón. Perdona sus pecados, Señor. Señor, vuélvelo a ti de todo corazón, Señor. Te pido por su hijo Leonardo, por tu familia, por Ludi. Señor Dios Padre, toma el control, Dios, de sus vidas, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Ethel González, para que seas tú, Padre amado, sanando las heridas de su corazón. Toca el corazón de César, de su hijo, Señor, a su favor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Ethel grandemente y a cada uno de sus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ella. Te pido por mi hermana
Elcita, Señor Dios, por cada uno de sus hijos, Dios, por sus nietos. Bendice a mi hermana Elcita grandemente, dale vida y salud, Señor, dale fuerza, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Gisela, por su hija Mariani, María José, por sus nietos y nietas, Señor, en el nombre de Jesús, bendícela grandemente. Te pido por Dairel, Señor Dios, para que tú la guardes, la cuides, Señor, a sus hijos, a su esposo, David, Señor, guárdalo. Kelvis, perdón, guárdalo, Señor. Te pido por David y su familia, Dios, para que tú los guardes, Señor, y los traigas a la iglesia en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, por mi hermana Irma, que está por allá por Estados Unidos, de visita con su esposo y con sus hijos. Te pido, Dios, Padre eterno, por cada uno de nuestros hijos, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Te pido por Brian, por Cecilia, por Arlé, por Cecian. Te pido por Dampier, por Aisley, por Francis, Señor. Por Stephanie, Dios, y Nicolás, que andan por allá por Argentina. Bendice al pueblo de Argentina, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido por toda nuestra familia que está regada por el mundo, por mi cuñada Jennifer, porque tú fortalezcas su vientre, en el nombre de Jesús, que están por allá por España. Que tú abras, Señor, las puertas de bendiciones sobre ellos, en el nombre de Jesús. Te pido por Maciel, mi cuñada también, Señor, para que tú sanes sus riñones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido por su familia, por Jesús, su esposo, por sus hijos, Dios. En el nombre de Jesús te pido por mi suegro Jorge Quiñones, Padre, para que seas tú bendiciéndolo grandemente, dándole muchos años de vida y salud, Señor. Fuerza, Padre. Te pido por mi suegra Violeta, que anda por allá por Israel, Dios. Tú bendice el pueblo de Israel en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a mi suegrita, Dios, Santo Rey, dale fuerzas. Cuídala, guárdala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Señor Dios Santo. Te pido por la actividad que tenemos el 22, Señor Dios, de fin de año, para que seas tú tomando el control, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Dios. Bendice esta casa, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendice esta casa pastoral, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hasta hoy no nos ha faltado nada. Gracias, Dios, porque tú nos has bendecido grandemente, Señor. Gracias por este año, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por el porvenir, Dios, que tú tienes preparado para tu iglesia, Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, Padre eterno. Bendice tu iglesia, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos con el victorioso, que es el que nos da la victoria. Aleluya, nuestro Señor Jesús. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, sí, Señor, y danzaré, aleluya, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor, es del Señor Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amado hermano. Nos despedimos sin antes anunciarle que compartan el video. Es una manera de evangelismo. Compártelo a todos sus amigos, a sus amistades. Dios te bendiga, Darly. Que el Señor te guarde, hija. Estamos orando siempre por ustedes, por tu salud. Dios bendiga a Susana, también a Jaime,
no los había nombrado, a sus hijos, que Dios los bendiga grandemente. Déjenos una manito cuando vean el video para saber que está por ahí, para seguir orando por ti. Y déjanos también tus comentarios y tus peticiones de oración, que queremos orar por ti. Acuérdate que el viernes tenemos servicio de oración, amados hermanos. Y el domingo 22 tenemos el servicio dominical y la despedida de año. Están todos cordialmente invitados. Amén. Dios me los bendiga. Chao.